Maranata familia, y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario de profecía Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Hoy tenemos el tema de la guerra del Armagedón y las 7 plagas postreras de Apocalipsis, parte número 1, pero antes de entrar en nuestro tema vamos a orar. Padre Santo, gracias nuevamente por ser nuestro Dios, gracias por el privilegio y el honor que nos concede de ser tus hijos, parte de tu pueblo. Y Padre, estamos tocando temas difíciles, temas profundos sobre los acontecimientos finales y pedimos y rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija en todo momento para que en medio de la tragedia, en medio del panorama profético que vemos en Apocalipsis, podemos siempre ver esperanza para aquellos que te son fieles. Gracias por siempre estar con nosotros y dirigirnos con tu Espíritu Santo, y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, familia, hemos estado hablando sobre estos eventos finales, ¿verdad? Específicamente hemos estado mirando cómo en Apocalipsis capítulo 12, 17 nos dice que en el tiempo final se va a levantar una batalla, una guerra final en esta tierra entre las fuerzas del mal representados por Babilonia, ¿verdad? Por estos sistemas apóstatas, versus el pueblo de Dios, versus aquellos que quieren ser fieles a Dios, aquellos que quieren vivir de acuerdo a la palabra. Y el enfoque que hemos estado haciendo ha sido basado en ese versículo de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde dice que el dragón, ¿verdad?, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, que son quienes los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que hoy vamos a entrar un poco en temática sobre esta guerra que está mencionada, esta batalla final que está siendo dirigida. Y para eso quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 14, versículo número 9. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 9. Hemos estado también asociando estos versículos, especialmente el contexto del Evangelio eterno, el mensaje final que será predicado a la tierra, la última advertencia, la última amonestación que Dios envía a la tierra antes de acabar con él. Y dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen, o recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí nos advierte en el tercer ángel que va a haber la ira de Dios, se va a manifestar en el tiempo final. La ira de Dios será derramada sobre este mundo sin filtro y sin misericordia. Esto lo hemos platicado anteriormente, pero ahora vamos a entrar un poco más de lleno en este versículo donde habla de la ira de Dios, la manifestación de la ira de Dios. Y hay veces que la gente se pregunta, dicen, ¿cómo es que está el amor y la gracia de Dios en la ira de Dios? ¿Cómo es que está manifestado ese reflejo de carácter de Dios? Y a veces la gente piensa que no se encuentra el amor de Dios en su ira. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados o perdonados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí en estos versículos nos está hablando, familia, de que aunque nosotros anteriormente éramos enemigos de Dios, dice que ahora por medio de Cristo Jesús hemos sido justificados o perdonados, hemos sido reconciliados con Dios, y por eso seremos salvos de la ira. ¿Cuál es la ira de Dios? La ira de Dios se manifiesta hacia el pecado, hacia la maldad. Y por eso, familia, cuando estudiamos parte del plan de salvación, recuerden que Dios va a acabar y destruir con el pecado, con la maldad, con el sufrimiento, con todo este mundo. Así que dentro de la justicia y el amor de Dios se encuentra su ira. Ahora, la ira, recuerden que es para quitar el dolor, el sufrimiento. Dios lo que quiere es restaurar y hacer todas las cosas nuevas. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Pues interesante, la ira de Dios se manifiesta específicamente por medio de las 7 plagas postreras de Apocalipsis capítulo 16. Vamos a entrar en ellos ya mismo, ¿verdad? Pero quiero con ustedes que vayan y me acompañen a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 dice algo muy interesante. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno, que detenían para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer ¿qué? De hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí cuando habla del sellamiento, entonces nos está diciendo que hay 4 ángeles aguantando, deteniendo los vientos, ¿verdad? Habíamos hablado anteriormente que esos vientos representan guerra, conflictos. Los ángeles están aguantando, verdaderamente lo que los ángeles están aguantando, están restringiendo, limitando el poder del diablo. Y Dios dice que va a venir vientos, que va a venir destrucción sobre ¿qué? Sobre los árboles, sobre la superficie de la tierra, pero antes de hacerlo, Dios dice: sella a mi pueblo. Dios dice: sella a mi gente fiel. Y después que son sellados, porque noten que serán aguantados hasta que sean sellados. Significa que cuando ya el pueblo de Dios sea sellado, cuando ya el pueblo de Dios ha recibido ya la protección de Dios, entonces los 4 vientos serán soltados y el diablo va a poder hacer lo que él quiere sobre este mundo. Pero ¿cuál es la situación? Que aunque el diablo va a tener rienda suelta, el pueblo de Dios ya está sellado, ya el diablo no puede hacer nada contra ellos. Ahora, el sello de Dios significa que si va a proteger al pueblo de las plagas, significa que entonces que los que no tengan el sello de Dios, ¿qué va a pasar? Pues van a recibir la ira de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16, solamente le estoy dando una introducción, vamos a entrar en materia ya mismo. Apocalipsis 16 dice: oí una gran voz que desde el templo a los 7 ángeles decía: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Noten, familia, entonces aquí está el contraste entre los que tienen el sello de Dios y la marca de la bestia. Los que tienen el sello de Dios están protegidos, estarán protegidos mientras las plagas estén cayendo, mientras que los que tengan la marca de la bestia no tendrán protección, ¿verdad? Los que reconocen la autoridad de Dios recibirán su sello. Los que quieren adorar a Dios de acuerdo a su palabra estarán protegidos, pero aquellos que quieren seguir a la bestia y su sistema no tendrán protección y recibirán entonces la ira de Dios. Noten lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras tus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Noten aquí que la ira de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque han rechazado la ley de Dios, porque han rechazado a los profetas, porque han rechazado el llamado de amonestación a convertirse y arrepentirse, y porque quieren seguir haciendo las grandes abominaciones, que también hemos hablado bastante sobre esas abominaciones, esas doctrinas y esas enseñanzas. En vez de querer seguir de acuerdo a la palabra de Dios, el ser humano quiere seguir su propio camino, quiere seguir un sistema, como ya conocemos, es un sistema que lamentablemente no sigue la palabra de Dios, en su sistema apóstata, que enseña un cristianismo distorsionado, falso, pervertido, y por eso Dios llama a restaurar, ¿verdad?, a levantar el plan de salvación, el evangelio eterno por medio del santuario, el mensaje de los 3 ángeles. Y eso es lo que estamos viendo, familia, la ira de Dios. ¿Contra qué? Contra el pecado, contra la maldad, contra Dios aborrece todo eso. Dios sabe el daño que le hace todas estas cosas. Entonces, lo que vamos a estar viendo en esta presentación es que en Apocalipsis 16, donde se habla de la guerra del Armagedón, y también se habla de las plagas cayendo. Entonces, el Apocalipsis 16 está dividido básicamente en 2 partes. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tomar la primera parte de Apocalipsis 16, que está ligado con la caída de las plagas, y vamos a entonces luego en la segunda presentación tomar el asunto de la guerra del Armagedón y ver cómo están ligados. Ahora, vamos a notar algo muy interesante cuando estudiemos las plagas, y es que las plagas, vamos a ver que van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. En otras palabras, cuando vamos a la creación en Génesis capítulo 1, Dios tiene un orden, una estructura, una lógica bien establecida cuando crea todo. Vamos a ver que las 7 plagas van a deshacer todo lo que nosotros conocemos en este mundo. La superficie de la tierra se va a deshacer y la tierra volverá, es una destrucción parecido al diluvio, ¿verdad? El diluvio fue una destrucción de agua sobre la superficie de la tierra. Vamos a ver que las plagas ahora son es un diluvio, pero es un diluvio de fuego, ¿verdad? Lo que va a venir a destruir la superficie de la tierra, acabar con el pecado y la maldad. Vayan conmigo, por favor, vamos a empezar nuestro estudio en Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15 dice, versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué cosa?
la ira de Dios. Aquí vemos que la ira de Dios se manifiesta por medio de las 7 plagas. Luego del 2 al 4 nos habla de aquellos sellados, de aquellos que van a sobrevivir a los eventos. Pasemos al versículo número 5. Después de estas cosas miré, y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenos ¿de qué? De la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y sigue diciendo en el versículo 1 del capítulo 16. Y hay una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Noten del 5 al 6, el panorama cambia un poquito. Y oí a los ángeles de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Estos 3 versículos del 5 al 7 son un llamado, son un clamor, ¿verdad? Un gozo, el que le están viendo que Dios está manifestando su justicia, ¿verdad? Los ángeles están diciendo gloria a Dios, porque al fin Dios está acabando con este mundo. Y entiendo que estos versículos están ligados con Apocalipsis capítulo 6, si quieren ir conmigo. Dice algo muy interesante en Apocalipsis capítulo 6, en el 5º sello. Dice en el versículo 10: y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dentro del 5º sello, que está históricamente hablando de ese periodo profético de la Reforma Protestante, los mártires, los que han muerto para ser fiel a Dios, hubo un clamor, y el clamor era: ¿hasta cuándo, Señor, va a continuar esto? ¿Hasta cuándo, Señor, será que vas a permitir? ¿Cuándo vendrá tu justicia? Versículos 5, 6, 7 del capítulo 16 nos está diciendo que la justicia de Dios ha llegado en ese contexto. Está diciendo que Dios es justo y Dios está juzgando y está acabando con esto y está manifestándose. Esa es la contestación a ese llamado, esa pregunta, ese clamor que ocurrió allá en el 5º sello. Sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 16, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí vamos a parar, aquí es donde esta primera parte vamos a hacer una pausa. Luego en la segunda presentación vamos a continuar desde el versículo 12. Lo que vamos ahora a hacer es enfocarnos en estos versículos del 1 al 11. Y lo que quiero mostrarle antes de entrar en la temática en sí, es que estas 7 plagas que vamos a estar viendo, que estamos leyendo, van a deshacer los 6 días de la creación. Pero lo interesante es que estas mismas plagas, estos mismos eventos, no solamente los vio Juan, el apóstol, sino también esto lo vio Isaías, Ezequiel, lo vieron los profetas Jeremías, Joel, todos los profetas que vinieron antes de Cristo. Todos esos profetas vieron las 7 plagas, vieron la destrucción de este mundo, vieron cómo la ira de Dios se manifestaba, y lo vamos a ver ahora en un momento. Pero lo que vamos a hacer entiendo yo que facilita el estudio de las 7 plagas, es que no vamos a seguir el orden que aparece en Apocalipsis 16, porque el orden en que las plagas caen no sigue el mismo orden de la creación. Entonces lo que quiero hacer con ustedes es
quiero seguir el orden de la creación y a través de la orden de la creación, utilizando a Apocalipsis y utilizando a los otros profetas, ver en seguir ese orden cómo Dios va deshaciendo. Y yo creo que como un instrumento educativo ayuda, facilita a ver cómo las 7 plagas deshacen los 6 días de la creación. Así que vamos a empezar con la creación de la tierra. ¿Cómo era la tierra cuando Dios la creó? Bueno, dice Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios, ¿qué cosa? El cielo y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cómo era la tierra cuando Dios la creó? Estaba desolada, vacía, ¿verdad? Estaba la palabra desolada, tohu, o también se podría decir estaba desadornada, ¿verdad? Si usted lee en Génesis capítulo 1, la tierra básicamente era como una piscina, ¿verdad? Está cubierta por agua, pero estaba desadornada. ¿Por qué le digo eso? Vamos entonces a ir, por favor, vaya conmigo a Jeremías capítulo 4. Quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 4 y vamos a estar brincando entre versículos para ver cómo los profetas y Juan, también los profetas de las escrituras hebreas y Juan están viendo el mismo escenario. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 4. Quiero mostrarle algo. Jeremías capítulo 4 y vamos a ir al versículo número 23. Noten lo que dice aquí. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos y no había en ellos luz. Noten que una persona que lea Jeremías 4:23 podría asumir que está hablando de la creación, ¿verdad? Porque dice que la tierra estaba asolada y vacía y los cielos y no había en ellos luz. Es una descripción muy parecida a lo que aparece en Génesis capítulo 1 cuando habla de la tierra que acabamos de leer, ¿verdad? Pero cuando tú sigues leyendo, nota que dice, miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. En otras palabras, lo que Jeremías está viendo, Jeremías no está viendo la tierra asolada y vacía como en Génesis capítulo 1, sino que Jeremías está viendo la tierra desolada y vacía después de la caída de las 7 plagas, porque si notan, dicen que los montes temblaban y los collados fueron destruidos. Sigue diciendo, miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí que el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Claramente entonces nos está haciendo una referencia a las plagas, diciendo la ira de Dios ha caído y la tierra ha regresado a su estado abismal. Ahora, ¿qué hizo Dios el primer día? El primer día hizo Dios ¿qué cosa? Hizo la luz, ¿verdad? Noten lo que dice, leamos nuevamente el versículo 23 de Jeremías 4. Dice, la tierra estaba asolada y vacía y a los cielos y no había en ellos ¿qué cosa? No había en ellos luz. Así que claramente la Biblia entonces nos está diciendo que la luz, ¿qué pasó? La luz fue quitada de la tierra. Ahora familia, ¿qué hizo Dios el segundo día? El segundo día entonces, ¿qué hizo? Vino y separó las aguas de manera ¿cómo? De manera vertical, ¿verdad? Separó las aguas de manera vertical, creando ¿qué? Creando lo que nosotros conocemos como una atmósfera, lo que le llamamos la capa de ozono, ¿verdad? Esa atmósfera, ¿cuál es el propósito de la capa de ozono? Pues tiene varios propósitos, pero entre ellos crea un espacio en donde usted y yo podemos, ¿qué cosa? Respirar. ¿Cuántos quieren darle gloria a Dios? Porque podemos respirar, porque si no pudiéramos respirar estaríamos muertos. Entonces, aquí vemos que ¿qué hace Dios? Crea el primer cielo, lo que le llama la Biblia, el primer cielo, la atmósfera, para que nosotros podamos respirar. ¿Están conmigo? Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 6. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 6 y noten lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Aquí está hablando de el sexto sello y dice en el versículo 14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Qué le pasó al cielo? Se desvaneció, se destruyó como un pergamino que se enrolla. O sea que ese primer cielo, esa primera atmósfera, la única atmósfera que nosotros conocemos, se deshizo. Noten lo que dice Isaías capítulo 34, versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, ¿verdad? ¿De dónde saca Juan la descripción? La saca de Isaías 34. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. No, la higuera. Noten qué nos está diciendo. Isaías lo está viendo, Juan lo está viendo. La atmósfera, lo que creó Dios en el segundo día, ¿qué le pasó?
destruido completamente. Ahora le hago una pregunta. Si la atmósfera está destruida, ¿será que podemos respirar? No hay manera de contener el oxígeno para que usted y yo podamos respirar. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Vamos ahora al tercer día. ¿Qué hizo Dios el tercer día? El tercer día sabemos que separó las aguas ahora de manera horizontal. Y cuando separó las aguas de manera horizontal, ¿qué salió? Salieron ¿qué? Las montañas, ¿verdad? La tierra seca, los valles, los árboles, la vegetación, todo lo que nosotros conocemos, las frutas, todo este manjar que Dios nos dio y la belleza. Dios, si notan, estaba adornando la tierra en el tercer día. Entonces salen todas estas cosas. Pregunta, ¿será que durará mucho? Bueno, noten lo que dice, familia. En Jeremías capítulo 4, versículo 26 dice, miré y aquí que la tierra fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban como asoladas a la presencia del Señor delante del furor de su ira. Noten, familia, entonces que nos dice que ¿qué pasó? Que la ira de Dios cayó sobre la superficie de la tierra. Y de hecho, Apocalipsis 16, versículo 8, dice, ya habíamos leído, que el sol fue dado a quemar a los hombres. En otras palabras, si el sol está tan fuerte que nos está quemando a nosotros, imagínense cómo estará la vegetación. ¿Será que la vegetación podrá sobrevivir a esta magnitud? Noten lo que dice Joel capítulo 1, versículo 10 al 20. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite y todos los árboles del campo se secaron. A ti, oh Señor, clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. ¿Cuántos árboles fueron destruidos y quemados según la visión de Joel? Todo se quemó, ¿verdad? Todo fue destruido, familia. Y esto es lo que estamos viendo, las consecuencias sobre la vegetación, sobre los árboles. Ahora le hago una pregunta. Si no hay vegetación, si no hay plantas, si no hay comida, si no hay frutas, ¿será que nosotros podremos sobrevivir sin esas cosas? Imposible. ¿Están conmigo o no están conmigo? Todo fue acabado, todo fue destruido. Ahora, esa fue la vegetación. ¿Y qué va a pasar con los montes, con los valles, con los collados, verdad? ¿Será que también? Pues claro, vayan conmigo por favor, Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Noten lo que dice. Ya leímos la primera parte sobre el desvanecimiento del cielo. Noten lo que dice la segunda parte, el 14. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Habíamos hablado hace unas presentaciones atrás, ¿verdad? Yo soy de la isla de Puerto Rico y pues dice aquí que todas las islas, no algunas, dice toda isla será removida de su lugar. Familia, si usted cree que las islas empezarán a ser levantadas y tiradas, ¿verdad? Como la isla de Puerto Rico, la isla de República Dominicana y Haití, las islas de Jamaica, las islas de allá de las islas de allá de Asia, todas las islas que están sobre el mundo empezarán a ser removidas. ¿Usted cree que usted no se va a dar cuenta de esas cosas? Claro. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que va a causar que las islas sean removidas y tiradas? Vayan conmigo a Apocalipsis 16, ahora sí. Noten lo que dice Apocalipsis 16 referente a qué es lo que está causando que las islas sean removidas. Apocalipsis 16, versículo 18 dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Qué fue lo que hubo? Un terremoto tan y tan grande, dice Apocalipsis, que vendrá al final, que nunca jamás se ha visto un terremoto así en la historia de este mundo. Y noten lo que dice el versículo 20, paralelo a lo que leímos ahora en el capítulo 6. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, ¿verdad? ¿Será que es que las islas se levantaron y salieron corriendo? No, ¿verdad? Los montes se escondieron. No, está hablando de qué? Está hablando en lenguaje figurado de la destrucción que se está llevando a cabo sobre la tierra. Miren lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 24. Mire los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron ¿qué? Todos los collados fueron destruidos, familia. ¿Estamos viendo o no estamos viendo cómo Dios se está deshaciendo, terminando, destruyendo los 6 días de la creación en Génesis? Efectivamente, familia, lo estamos viendo en la magnitud de lo que está pasando en la ira de Dios sobre este mundo. Ahora, vamos al cuarto día. ¿Qué hizo en el cuarto día nuestro Señor? En el cuarto día hizo ¿qué? Las lumbreras del cielo, ¿verdad? El sol,
la luna, las estrellas fue la que hizo. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, vamos a ir al versículo número 14. Noten lo que dice, el versículo número 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y hubo aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicia y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Familia, estos eventos ya ocurrieron de manera local histórica, como muy bien conocemos y entendemos con el terremoto de Lisboa, y muchos otros eventos, pero estos eventos ocurrirán nuevamente, no a nivel local, sino ahora será algo que toda la tierra verá, será a nivel mundial. Noten lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Familia, noten aquí cómo está explicando lo mismo que hemos estado describiendo, que todo lo que Dios hizo en el cuarto día se va a deshacer. ¿Están conmigo? Todo será, por eso es que no había luz también, todo se está deshaciendo. Noten también cómo lo dice Joel capítulo 2, versículo 10, delante de él, que dice, temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Noten como Joel, noten como Juan, noten como Cristo, todos están explicando y hablando de los mismos eventos, ¿verdad? De lo que está pasando en los cielos, en los astros. Ese es el cuarto día en el cual se está deshaciendo la creación. Ahora, ¿qué hizo ahora nuestro Señor en el quinto día? En el quinto día, ¿ahora qué está haciendo? Ahora hace los animales del mar y los animales que vuelan, ¿verdad? Ahora, si notamos, va de inorgánico a orgánico, ¿verdad? Va creando más y la vida se va haciendo más compleja a medida que Dios sigue creando en Génesis. Ahora, ¿qué pasó con los peces? Regresemos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Noten lo que dice aquí. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Cuántos murieron? Todo ser vivo, dice aquí. El versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Noten, familia, que todo lo que está en el mar, ¿qué le va a ocurrir? Todo lo que está en el mar, dice aquí, dejará de existir. ¿Y qué pasó con las aves también, verdad? Y vamos a incluir de una vez en el sexto día que se crearon las bestias del campo. Noten lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 3, por lo cual se enlutará la tierra y se cortará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar fallecerán. Noten, familia, que todo lo vivo, ¿qué va a pasar? Todos los animales que fueron creados serán destruidos con las plagas, con las 7 plagas que van a caer sobre este mundo, ¿verdad? ¿Y qué más hizo Dios en el sexto día? ¿Verdad? En el quinto día, los animales del mar, los animales del aire que vuelan. Luego entonces en el sexto día los animales terrenales, ¿verdad? Y luego también al ser humano también. Los animales terrestres y el ser humano, los que están sobre la tierra. Pregunta, ¿también recibirá la ira de Dios? Claro que sí. Este versículo que vamos a leer ahora en Sofonías es como un versículo resumen. Hay muchos otros versículos que podemos compartir por asunto de tiempo. Solamente estamos enfocándonos en ciertos versículos, pero noten lo que dice Sofonías capítulo 1, versículo 2, 3 y 18. Dice, destruiré del todo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y las piedras de tropiezo con los impíos, y talaré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. ¿Cuántos van? Las aves, los peces, los hombres, todo será. Sigue diciendo, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida, ¿con qué? Con el fuego de su celo. Noten que claro está diciendo, todo será destruido, porque ciertamente destrucción apresurada hará, ¿de qué? De todos los habitantes de la tierra. Aquí, familia, nos está claramente diciendo
que todo será destruido, no existirá nada más. Ahora, alguna gente se pregunta, ¿cuánto tiempo durarán las 7 plagas? Pues en este versículo que acabamos de leer de Sofonías, noten que habla del día de la ira de Dios, ¿verdad? Ahora, proféticamente, ¿cuánto es un día proféticamente? Proféticamente, un día profético es equivalente a un año literal. Yo entiendo y yo creo que las plagas van a durar un año en duración. ¿Por qué? Porque dice que el día de la ira de Dios ha llegado, un día es equivalente a un año. Y también vamos a leer Apocalipsis capítulo 18, noten lo que dice aquí, bien interesante, noten, cuando ella, hablando de Babilonia, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día, dice el versículo 8, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Noten que dice que en un día caerán sus plagas. Pregunta, ¿será en un día literal o un día profético? Pues entendemos que sí, que es en un día profético que las plagas irán cayendo, y las plagas lo que van a ir haciendo, familia, es ir diezmando, ¿verdad?, la población, porque si todas las plagas cayeron todas a la misma vez y mundialmente, pues inmediatamente moriría todo el mundo. Noten que a medida que las plagas vayan cayendo, van a ir diezmando la población más y más. Claro, ¿quiénes son los que serán destruidos por medio de las plagas? Serán aquellos que no tienen el sello de Dios, aquellos que no se han aferrado a Dios, aquellos que no han puesto su vida bajo la sombra de la protección del Señor, del Omnipotente. Esos son que han rechazado la dirección divina por seguir la dirección humana. Han rechazado seguir la palabra de Dios por seguir la tradición de los hombres. Entonces, son personas que no quieren el sello de Dios, no quieren ser sellados por Dios, quieren ser sellados por la bestia. Y entonces, lamentablemente, eso es lo que le va a ocurrir. Noten lo que dice Jeremías capítulo 4, versículos 26 y 27. Todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira, porque así dijo el Señor, toda la tierra será asolada, pero, ¿qué cosa? Pero no la destruiré del todo. Noten que Dios no dice que va a destruir la tierra, sino que la ira de Dios se va a derramar sobre la superficie de la tierra. ¿Por qué razón es que Dios no va a destruir la tierra? Sencillo, porque Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, dice Apocalipsis capítulo 21. Entonces Dios va a restaurar, a renovar este mundo a su estado edénico mejor que antes. Dios no destruye la tierra en ninguna parte de la Biblia, dice eso. Dios destruye la superficie de la tierra. Quiero que vean conmigo también Isaías capítulo 24. Noten cómo el profeta Isaías también vio las mismas escenas que Sofonías, Joel, Jeremías. Isaías capítulo 24. Vamos a ver las similitudes ahora con estos versículos y lo que hemos estado leyendo. Y dice Isaías capítulo 24. Y aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda. Si la vacía y la desnuda, significa que estaban ¿cómo? Estaban llenas. Y la trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Sucederá así como el pueblo también con el sacerdote, como el siervo así también con el amo, como la criada a su ama, como la que compra al que vende, como el que presta al que toma prestado, como el que da logro, así al que recibe. Versículo 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Noten que dice completamente vaciada, destruida la superficie de la tierra, saqueada porque el Señor lo dijo. Versículo 4 de Isaías 24, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes de Dios. Note nuevamente el énfasis. ¿Qué está diciendo? La contaminación ha llegado al mundo. La contaminación del pecado por culpa del ser humano. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no quiere vivir de acuerdo a los principios divinos de Dios. Y por eso eventualmente el ser humano se autodestruye. Y eso es lo que está llegando. Eso es donde está llegando el punto del ser humano. ¿Por qué? Por rechazar los principios, la ley de Dios, su palabra.
falsearon el derecho, dice, quebrantaron el pacto sempiterno, ¿verdad? Han rechazado la ley de Dios, han rechazado el sacrificio de Cristo por culpa del pecado, han rechazado todos los principios de Dios. Y noten lo que dice el versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Esa frase es muy interesante, disminuyeron los hombres. En otras versiones de Biblia, cuando dice ahí, disminuyeron los hombres, dice que quedó poca gente o quedó un remanente. En la palabra disminuyeron ahí es la palabra shawar, el remanente, el resto, ¿verdad? Es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 7 cuando habla del diluvio y dice en Génesis capítulo 7 versículo 23 que fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos o destruidos de la tierra y quedó, ahí está la misma palabra quedó, shawar, remanente, quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Isaías está diciendo lo mismo que pasó allá durante el diluvio, es lo mismo que va a ocurrir aquí, que va a ser que la superficie de la tierra será destruida, completamente saqueada, pero dice aquí que fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Le hago una pregunta, ¿por qué han disminuido los hombres? Pues han disminuido porque las plagas han ido cayendo y han ido diezmando la población. ¿Y quiénes son los que quedaron? Porque dice que disminuyeron o quedaron, ¿verdad? Hay un remanente. Pregunta, ¿quiénes son los que quedaron después de la caída de las 7 plagas? Pues los que tienen el sello de Dios, familia. Esto es lo que está explicando. Nos está mostrando, enfatizando nuevamente, recalcando que cuando vengan las plagas va a ser destruida la gran mayoría de los seres humanos, porque la gran mayoría, lamentablemente, tenemos que decir, nos duele decirlo, la mayoría de las personas quieren seguir al sistema de los hombres, a las tradiciones, a la bestia, y lamentablemente la Biblia dice que solamente habrá un remanente que se va a quedar en pie, que va a ser firme hasta el tiempo final. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, usted tiene que tener miedo, le pregunto, ¿usted tiene que tener temor de las 7 plagas, de la caída de las 7 plagas? Pues no, porque si usted está protegido, si usted está bajo la sombra del Omnipotente, usted no tiene que temer, usted no tiene que tener temor. Y quiero que vayan conmigo, por favor, al Salmo capítulo 91. El Salmo capítulo 91, si usted nota, es un salmo escrito para estos eventos específicamente. El Salmo 91 está directamente relacionado con los eventos de la caída de las 7 plagas y muchas personas, yo sé que conocen el Salmo 91, se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo juntos para que aquella persona quizá que está sentado viendo este programa y está con temor, está con miedo y está diciendo, ay, yo no quiero. Recuerden, familia, que los eventos que están siendo explicados o descritos en el Apocalipsis son eventos catastróficos y verdaderamente hay personas, por eso es que mucha gente le tiene miedo. Pero usted le tiene que tener miedo si usted no está preparado. Usted le tiene que tener miedo, usted tiene que tener temor, por si usted no está listo, si usted no está en las manos del Señor, entonces sí, esa es la preocupación que usted debe tener. Pero noten lo que dice el Salmo capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dice, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. La palabra habitación es la palabra tabernáculo, ¿verdad? Y la Biblia nos recalca, nos enseña que ¿dónde es que está la protección? La protección está dentro del tabernáculo. Tenemos que estar dentro del santuario, dentro del lugar santísimo, dentro del arca, porque el arca fue lo que protegió
al pueblo de Dios cuando vino la destrucción por agua la primera vez. También nosotros tenemos que estar dentro del arca. ¿Para qué? Para estar protegidos de la destrucción de fuego que vendrá otra vez al final de este mundo. ¿Y qué es lo que está dentro del arca, familia? Dentro del arca están los 10 mandamientos, nuevamente, ¿verdad? Esos principios divinos que Dios estableció, que Cristo vivió perfectamente de acuerdo a esos principios, y Él entonces, por medio de su justicia, por medio de sus méritos, por medio de su poder, por medio de su intercesión, Él entonces nos da acceso para que nosotros también podamos, por medio del poder del Espíritu Santo, también vivir vidas victoriosas, también vivir de acuerdo a su santa ley, también estar protegidos de las plagas que van a caer. Y digo gloria a Dios por eso. Sigue diciendo en el versículo número 10, noten aquí, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Qué cosa? La plaga no te tocará. Noten cómo está relacionado esto con las plagas cayendo, ¿verdad? No te sobrevendrá mal. Versículo 11, ¿cómo lo sabemos? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Aquellos que tengan el sello de Dios, aquellos que están protegidos, Dios pone a sus ángeles. ¿Para qué? Para cuidar y proteger de su pueblo. Sigue diciendo en el versículo número 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Señor. Y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y no le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y por eso yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Familia, este salmo habla específicamente sobre esos momentos que van a ser tan devastadoras. Como estamos hablando, familia, las plagas se están deshaciendo los 6 días. Todo está cayendo, como decimos nosotros, pata arriba, ¿verdad? Todo se está, terremotos, los volcanes están todas en erupción, la atmósfera se está destruyendo, las enfermedades, las pestilencias. Todo esto va a ir empeorando y empeorando y empeorando y empeorando. Y el panorama verdaderamente es aterrador. Pero aquellos que hayan confiado en el Señor, aquellos que hayan puesto su mano en la vida del Señor, pueden morar y estar seguros y confiados de que están como están bajo la protección del Omnipotente. Y por eso cuando regresamos a Apocalipsis capítulo 14, noten lo que dice, ¿verdad? Si leímos en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 9, decía que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y noten lo que dice el versículo 12, sumamente importante. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? La fe de Jesús. Habíamos hablado anteriormente sobre esta última generación, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Aquí está haciendo mención en el versículo 12 de aquellos que son los que van a sobrevivir, los que van a perseverar, los que van a estar en pie por medio de las 7 plagas, van a estar, como habíamos hablado anteriormente, protegidos. Aquí dice que ¿qué? Que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? La fe de Jesús, familia. Es bueno siempre recalcar cuando estamos hablando, especialmente en este contexto, hablando de la ira de Dios, ¿verdad? Mucha gente, a veces la gente se pregunta sobre la ira de Dios y tenemos que poner la ira de Dios en el contexto, como hablamos al principio. El contexto de la ira de Dios es que Dios no quiere seguir viendo este mundo de pecado y sufrimiento. Dios, familia, mejor que nadie conoce y entiende lo que el pecado ha hecho en este mundo. Los problemas familiares, los problemas sociales, las enfermedades, las guerras, los problemas financieros, todo lo que estamos viendo, familia, no es el problema es el pecado. Y todas esas cosas son el resultado del pecado. El pecado es el problema y por eso entonces Dios viene primero a resolver el problema del pecado. Dios viene primero a resolver aquello que es la causa de nuestra tristeza, es la causa de nuestra enfermedad, es la causa de lo que ha hecho que todo esté como se esté moviendo. Y por eso, familia, estamos hablando y resaltando sobre estos principios divinos que Dios tiene, porque Dios no quiere que vivamos en pecado. Dios no quiere que sigamos, Dios quiere librarnos del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es transgresión de la santa ley, los 10 mandamientos.
Pablo dice claramente en Romanos 3:20, yo no hubiera conocido la ley a no ser por el pecado, a no ser por la ley. Y lo repite en Romanos 7:7, dice, yo no hubiera conocido la codicia si no supiera, ¿qué cosa? ¿Qué es la codicia? Los 10 mandamientos, familia, estos principios divinos. Pero ¿qué es lo que ocurre con Babilonia? Babilonia rechaza los 10 mandamientos. Babilonia rechaza la santa ley de Dios, ¿verdad? Y pone su ley por encima de esa ley. Y por eso cuando a veces las personas dicen, ay, pero ustedes que mucho hablan de la ley de Dios, es que la ley de Dios, los 10 mandamientos, son el reflejo de su carácter, de su persona, y Cristo vino de manera perfecta a manifestar el carácter de Dios, y por eso guardó la ley perfectamente, y por eso nos dice a nosotros en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Si rechazas los principios morales del reino de Dios, ¿cómo podemos esperar estar bajo su protección? ¿Cómo podemos esperar estar bajo la sombra del Omnipotente? Porque Dios nos está hablando y nos está diciendo, esto es lo que yo anhelo para mi pueblo, es que mi pueblo viva en santidad. Y podemos repetirlo y es necesario seguir repitiendo la importancia de estos principios de los 10 mandamientos que lo hemos dicho anteriormente en otros temas, pero recalcando, familia, que Dios está diciendo, yo quiero mostrarle a ustedes lo que es vivir en el reino de los cielos. Y estos 10 principios nos muestran. Y por eso dice aquí que los que perseveran, los que estarán en pie en el tiempo final, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Claro, si tratamos de guardar los mandamientos aparte de la gracia, aparte de la misericordia, aparte del perdón de Dios, no sirve de nada. Mi obediencia a los mandamientos de Dios es a causa o a resultado de lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Es yo viendo sus principios primero como el estandarte o el principio de mostrarme lo que es el pecado. Yo debo, como cristiano, viendo que el pecado mató a mi Señor Jesucristo, viendo que el pecado está causando todo este sufrimiento y este dolor en el mundo, entonces yo como hijo de Dios, viendo la gran entrega y el gran amor de Dios por nosotros, ¿qué debería hacer yo? Apartarme del pecado lo más que quiera. Lo más que pueda, perdón. No quiero estar cerca del pecado. No quiero saber lo que es el pecado porque el pecado mató a mi Señor Jesucristo y el pecado es lo que tiene este mundo así. Entonces regresamos al mismo principio. Entonces, ¿cómo sabemos lo que es el pecado? ¿Cómo identificamos el pecado, familia? Pues la Biblia lo dice, el pecado es transgresión de la santa ley de Dios. Repito, no estamos guardando los mandamientos para ser salvos. Eso es legalismo. La persona que cree que por medio de sus propios méritos puede lograr entrar al reino de los cielos, eso es legalismo y eso no es lo que estamos hablando ni enseñando. Jamás estamos enseñando y hablando de que la raíz de la salvación es la fe en Cristo Jesús, en su entrega, y nosotros someternos por medio del agradecimiento y el amor a lo que Él ha hecho por nosotros nos humillamos, nos sometemos y arrepentimos de nuestros pecados. Pero luego, ¿cuáles son los frutos de la salvación? Esas son las obras, ¿me entienden? Son esa manifestación que ahora esos principios divinos se van viviendo en nuestro ser, se va manifestando en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Dios, familia? La Biblia verdaderamente tiene una promesa espectacular y aterrador. Dios dice, yo le daré los deseos de tu corazón. La Biblia dice que Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Escúchame bien, si los deseos de tu corazón están en las cosas de este mundo, si tu enfoque son las cosas de este mundo, si tú anhelas y gustas más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, si tu prioridad son las cosas de este mundo, entonces Dios dice que te lo va a dar. Pero escúchame bien, hermano, hermana, la Biblia nos enseña que las 7 plagas van a destruir la superficie de este mundo. Por tanto, todos aquellos que anhelan y desean las cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios, Dios te lo va a dar, pero escúchame bien, Dios va a destruir esta tierra. Y si ese es tu anhelo, tú serás destruido también. No porque Dios quiere, Dios anhela que todos sean salvos. Dios ha hecho provisión para que todo ser humano pueda entrar al reino de los cielos. Pero si tu anhelo y tu deseo es por este mundo, Dios te lo va a entregar. Pero escúchame bien, que este mundo será destruido y tú serás destruido con él. ¿Por qué? Porque Dios respeta tu libertad y respeta tu decisión. Estamos hablando dentro del contexto de la ira de Dios. Estamos hablando que aún dentro de la ira de Dios se ve la misericordia y el amor de Dios. Recuerda, el amor de Dios es incondicional, pero su misericordia no lo es. Su misericordia es infinita con los que lo aman y lo honran. Y aún dentro de la destrucción de Dios se ve el amor de Dios, porque es que las personas que no anhelan y no aman al Señor aquí en esta tierra, ¿cómo van a anhelar vivir en su presencia por el resto de la eternidad?
¿Cómo vamos a nosotros poder soportar su presencia? ¿Verdad? Sería algo incómodo. Por eso usted a veces se siente, cuando usted quiere hacer las cosas bien, cuando usted humildemente se somete a Dios y quiere vivir de acuerdo a su palabra, usted incomoda a otras personas y muchas veces incomodamos a los mismos hermanos y hermanas de iglesia, ¿verdad? Que se cree que quiere ser más santo. No. ¿Qué es lo que pasa? Que la luz y las tinieblas no van. Entonces, cuando nosotros queremos vivir en santidad, eso es parte del resultado. Aquellos que no viven en luz no quieren estar cerca de la luz porque la luz molesta sus ojos. ¿Cómo es que si no han vivido en la luz de Dios aquí en la tierra, van a querer vivir en la luz de Dios, en la gloria de Dios que será eterno? Pues familia, esto es lo que estamos hablando. Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Contrario, si los deseos y los anhelos de tu corazón están en este mundo, si tu enfoque son las cosas de Dios, si tu prioridad son las cosas de Dios, ¿y cómo se ve manifestada la prioridad del ser humano en las cosas de Dios? Sencillo, tus tiempos y tus recursos, ¿en dónde están? ¿En dónde pones tu enfoque? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Verdad? No estoy hablando del tiempo, uno tiene que trabajar, ¿verdad? Y el dinero, pues yo sé que hay gastos, hay que pagar la casa, hay que pagar ciertas cosas, pero estoy hablando de fuera de las cosas básicas y necesarias. ¿Dónde está tu tiempo y tu prioridad? ¿En las cosas de Dios o en las cosas del mundo? Y se lo explico porque ahí es donde se manifiesta verdaderamente si estamos en esto. Esto que estoy haciendo es un llamado para que usted se dé cuenta y entienda que Dios va a acabar con este mundo y Dios no anhela destruir a nada, a nadie, ni a nada tampoco. Dios no quisiera destruirlo, pero el ser humano ha tomado la decisión, ¿verdad? Comenzando con Adán y Eva, y ahora nosotros también ha tomado la decisión de querer seguir y vivir de acuerdo a los deseos carnales. Y Dios nos está tratando de mostrar que hay algo diferente, hay algo aparte. Usted puede vivir una vida victoriosa en el amor de Cristo Jesús, en la gracia de Él. Él puede levantarte y sostenerte para que tú vivas una vida poderosa en el Señor. No quiere que sigamos así, pero familia, para empezar a vivir, para vivir en la presencia eterna de Dios, tenemos que empezar a vivir con Dios aquí en esta tierra. Tenemos que empezar a caminar con Él. Por eso recalco siempre, y me gusta después de cada tema, recalcar el asunto de que las profecías no salvan, ¿verdad? Conocer esto no te va a salvar, pero sí lo que te va a salvar a ti es una relación íntima y diaria con el Señor. Pasar tiempo con el Señor diariamente en el estudio de la palabra. Pasar tiempo diariamente en oración, ¿verdad? Pues algo tan sencillo como abrir tu Biblia y tómate el día y cada día lee un capítulo de la Biblia. Quizás Génesis, como me pasó a mí, es un poco más, ¿verdad? Para mí las escrituras hebreas eran un poco más, no quería saber de ello, vamos a decirlo de esta manera, por el asunto de Dios te va a quemar con el infierno. Pero cuando entré, entonces dije, bueno, voy a empezar por Jesucristo. Y empecé por los evangelios. Y empecé todos los días a leer un capítulo. Dije, voy a leer un capítulo al día. Estoy mostrándole un capítulo al día y usted empieza a leer. Y usted se va a dar cuenta que eso se va a convertir en una necesidad cuando usted se empieza a alimentar espiritualmente. Algo tan sencillo como un capítulo lo puedes leer. Comprométase a leer un capítulo de la Biblia. Si no puede, si quieres leer más, sigue leyendo. Pero lee al menos un capítulo, no te va a tomar mucho tiempo y puede hacer una diferencia enorme. Pasa tiempo hablando con el Señor. Dile, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a comprender lo que está escrito. Ayúdame, Señor, a ver tu gloria en ella. Ayúdame a entender y conocer tu voluntad para mí. ¿Cuál es tu propósito para mí? Y con eso pasa tiempo con el Señor. Y vas a ver, a medida que vayas haciendo eso todos los días, que vas a ir alejándote. A medida que te vayas acercando al Señor, te vas a ir apartando de las cosas del mundo, preparándote. Tu carácter va a ir cambiando, transformando. Y también vas a ver entonces que vas a empezar a tener el deseo y el anhelo de compartir la palabra de Dios. A medida que el Espíritu Santo te va cambiando por medio de la oración y el estudio de la palabra, también tu carácter empieza a cambiar, tu vida va a cambiar. Algo tan sencillo como eso es lo que nos une al Señor. Como hemos dicho anteriormente, si usted no se enamora del Señor, si usted no se enamora de Cristo, no vas a ir al reino de los cielos. No porque Dios no quiere que tú no vayas, sino porque solamente es enamorándonos del Señor es que vamos a aborrecer el pecado y aborrecer las cosas de este mundo y no querer ser. Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo, y nuestra actitud debe ser, este no es el mundo en que yo pertenezco. Este no es el mundo que Dios tiene para mí. Porque este mundo que estamos viendo, el reino que levantó Satanás aquí,
que ya no es el gobernador, no es el rey de esta tierra, pero todavía vemos las consecuencias, porque aunque Satanás no está sentado en el trono todavía Satanás sigue estando sentado en el trono del corazón de la mayoría de las personas. Y el llamado es entonces a decirle que, Señor, quita de mí el amor y el deseo carnal por las cosas de este mundo y ayúdame a anhelar las cosas celestiales. Es un llamado, familia, que les estoy haciendo, que es tiempo de cambiar, porque la Biblia dice claramente que Dios le va a poner fin a este mundo. Y Dios no anhela que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No vale la pena, se lo digo de corazón. Para mí es una locura, para mí es una tontería yo enfocarme y yo aferrarme a los placeres temporeros de este mundo, que van y vienen, duran poco tiempo, y yo voy a poner eso en riesgo por una eternidad con el Señor. No tiene sentido eso. Que Dios tiene una eternidad para darnos lo mejor, lo que ni ojo ha visto, ni corazón lo que oído no ha escuchado, lo que ojo no ha visto, y lo que ha concebido en mente, lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman y lo honran. Cosas que nunca jamás. Entonces, creo que vale la pena darle una oportunidad. Y yo no le estoy hablando solamente a ustedes, quizá usted es un inconverso, quizá usted no cree o no está buscando de Dios, o quizás usted es un cristiano de muchos años. Pero le pregunto, ¿en dónde estás? ¿Es Dios tu prioridad? ¿Pasas tiempo diariamente con el Señor en el estudio de la palabra? ¿Pasas tiempo en oración? Si no lo haces, tu salvación, tu vida eterna está en peligro. Entonces, no cuesta nada. Es que yo no lo siento en mi corazón. No siento hacerlo. Perfecto, no es problema, porque Mateo capítulo 7, versículo 7, Cristo dice, pide y se os dará. Busca y hallaréis. Toca y se abrirá. Nos está diciendo, pídele al Señor que ponga en ti, Señor, pon en mí el deseo de querer querer leer y estudiar tu palabra. A mí no me gustaba leer y le pedí al Señor eso. Pon en mí el deseo de orar, ponlo en mí, y ahora empieza a buscar, y el Señor lo va a hacer. Porque, familias, de otra manera no vamos a ir si no estamos enamorados del Señor, si no nos aferramos a Cristo, si no estamos aferrados a Él, y mucho menos vamos a seguir las profecías, vamos a estar preparados para las pruebas finales. Entonces ese es el llamado. Viendo este panorama que estamos viendo en Apocalipsis, en las plagas que se van a deshacer, Dios te está llamando a ti a hacer un cambio hoy, a decir, yo quiero ir al reino de los cielos, y a pedirle al Señor, ayúdame y dirígeme para que yo pueda aferrarme al Señor cada día. Ese es el llamado y ese es el deseo. Vamos a orar. Padre Santo, Padre de gloria, te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude cada día a anhelar y a desear más y más, aferrarnos a tu Señor. Pon en nosotros, Padre, cada mañana que tu Espíritu nos recuerde pasar tiempo con tu palabra, hablarte para que tú nos dé la dirección, para que podamos prepararnos para el reino de los cielos, para que podamos prepararnos también para ayudar y preparar a otros para venir a tus pies. Padre, ayúdanos, no nos desampares, por favor, como sabemos que no lo harás, y dirígenos en todas las cosas, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.